Tenemos hoy el Evangelio según San Marcos y el texto dice que Jesús y sus discípulos van por el camino. De seguro ustedes me han escuchado hablar antes o decir antes que cuando escuchen o vean o lean esa expresión el camino, ir por el camino, se refiere la Biblia, en este caso el Evangelio, al discipulado. Los discípulos de Jesús, es decir, los seguidores de Jesús, de hecho así lo llama los Hechos de los Apóstoles, son los del camino. El discipulado entonces, según la Biblia y la imagen que utiliza la Biblia para describir qué es ser discípulo de Jesús, es los que van por el camino, los que caminan. Y evidentemente caminan siguiendo a su maestro, siguiendo a su Señor. El Evangelio entonces pone a Jesús y sobre todo a sus discípulos en ese camino. Lo primero que yo creo que hay que decirse y hay que tenerse en cuenta. Lo segundo, en ese camino, al ir por el camino, Jesús toma la iniciativa y pregunta, hace una pregunta fundamental, hace una pregunta básica, y por lo básica fundamental también para todo discípulo, para todo seguidor del Señor. Primero, la pregunta es bien general: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego ya la pregunta es mucho más específica y particular. Ahora, ¿quién dice ustedes? ¿O quién soy yo para ustedes? La pregunta entonces se refiere de la identidad, o se refiere a la identidad de Jesucristo. Para el discípulo, ¿quién es Jesús? Para el discípulo, ¿quién es ese maestro que está siguiendo? Miren que la pregunta es fundamental porque sin saber a quién seguimos, sin conocer la identidad de quién seguimos, ese seguimiento se hace nebuloso, porque si alguien le pregunta, bueno, ¿y a quién sigues tú? Y yo digo, no, pues yo la verdad no, pues ni sé. No tengo idea clara de a quién sigo, pues entonces el seguimiento no se puede hacer claramente. Hay que saber a quién se sigue, hay que saber a quién o de quién se es discípulo, o hay que saber quién es mi maestro. Contestada la pregunta entonces, y la respuesta de Pedro es muy sencilla, que debería ser la respuesta de todos. Tú eres el Mesías. Mesías significa básicamente el ungido. Es decir, Pedro le está diciendo a Jesucristo, tú eres el ungido. Es decir, la identidad de Jesucristo es ser el ungido. Y en el Antiguo Testamento el ungido es propiamente el rey. El ungido es propiamente el Señor, el ungido es propiamente el enviado por Dios. Rey, Señor, enviado por Dios y por tanto también Salvador. Todos esos títulos eran atribuidos al Rey. Era el Salvador, lo que ya dije, pues no lo repito. Entonces, Pedro sí que la tiene clara, porque reconoce la identidad de Jesucristo. Y de hecho, Jesucristo, Mesías viene del hebreo y del griego es Cristo. Cuando nosotros decimos Jesucristo, decimos que Jesús es el ungido, porque Cristo propiamente significa ungido. Es la palabra griega, y Mesías, repito, viene de la palabra hebrea. Pero es lo mismo, el ungido. Responder quién es ese para nosotros, o responder quién es Jesús para nosotros, entonces no solo es responder la identidad, sino también tiene que ver con el lugar que Él ocupa en la vida de cada quien. Si Él es el ungido, si Él es el Señor, si Él es el Rey, inmediatamente esa respuesta sencilla está diciendo qué lugar debería de ocupar en el discípulo, en el seguidor del Señor Jesucristo.
como rey, pues no puede ocupar el segundo lugar ni el tercero, ni el cuarto ni el quinto, sino como todo rey, como todo señor, debe de ocupar el primero. Y quien responde que Jesucristo es el ungido o el rey, se pone inmediatamente como el súbdito de ese rey. ¿Soy claro? Porque no va a decir, si él es el rey, pero bueno, yo soy el otro rey. No, es, si yo soy el discípulo, yo soy el seguidor, se supone que yo estoy con la respuesta suponiendo que yo soy menos, que él es el rey, yo soy el súbdito. Y como rey, pues, y como discípulo voy por detrás. Él es el que me va a mostrar el camino. Entonces, mire que Pedro con esta respuesta tan sencilla dice muchas cosas. Ahora bien, la tenía bien clara, pero no estaba totalmente claro. Porque si ciertamente Jesús era el rey, o es el rey, es el Señor, el Salvador, el ungido, no es ninguno de esas cosas no es como Pedro creía que eran. ¿Y cómo Pedro creía que era ser rey, salvador, ungido, Señor? Él creía que era un rey, un salvador, un señor político, sobre todo y fundamentalmente. Y creía que los iba a liberar del dominio del Imperio Romano o de cualquier dominio. Pero en el momento en que la pregunta se hace, o Jesús hace, es el dominio romano, pero es de cualquier dominio. Es decir, es un rey terrenal, es un rey, un señor que libera, pero libera de las realidades de este mundo. Y Jesucristo le dice a San Pedro, pues sabe que la cosa es solamente, o la logró entender solamente 50%, el otro 50% no. ¿Y cuál es el que no entendió Pedro? Que el reinado de Jesucristo y el señorío de Jesucristo queda patente y revelado en la cruz. Eso no lo entendió Pedro. Que el reinado de Jesucristo no era de este mundo, que Él era Mesías, pero para liberarnos no de las realidades terrenas y mundanas, sino para liberarnos de lo espiritual sobre todo, es decir, para darnos otra vida, una vida mejor, la vida con Dios. Entonces, ahí esa realidad o eso que pasa en Pedro es bien interesante y yo no quiero ahondar, solamente mencionarlo. Muestra también lo que pasa en tantos de nosotros discípulos, que a veces entendemos partes o entendemos porcentajes, pero no siempre el 100%. A veces vamos caminando sin entender totalmente cómo es que vamos siguiendo al Señor. A veces vemos, pero a veces no claramente. A veces vislumbramos lo que queremos o por donde vamos y intentamos seguir al Señor, pero no claramente. A veces, y por no decir casi siempre, estamos algo ciegos en el camino, en el discipulado. Muy bien, eso es lo que muestra la primera parte de lo que yo quería decir. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor. Entonces la pregunta sencilla es, ¿quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? La pregunta sencilla es, ¿qué lugar ocupa Jesús en la vida de cada uno? ¿En dónde ponemos a Jesucristo en nuestra vida? ¿En dónde está? Pregunta que deberíamos de respondernos claramente. Ahora bien, luego viene la otra parte que yo también quería meditar y ya termino la homilía. Dice Jesucristo, después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si Jesucristo es el Señor, el Rey de nuestra vida, el soberano de nuestra vida, dice Jesucristo que para ser su discípulo tenemos que renunciar primero a nosotros mismos. ¿Qué significa renunciar a nosotros mismos? Bueno, podría haber muchas interpretaciones. La que yo les propongo hoy es la de, voy a hacerlo con un ejemplo. Todos nosotros hemos venido acá y de seguro si yo pudiera entrar en las cabezas de todos ustedes estarían bien asustados, pero no puedo, entonces no se preocupen. Pero supongamos que pudiera merodear por allá por dentro, vería entre tantas cosas planes, ¿sí o no? ¿Tienen planes o no?
Oh, sí, pues sí, todos, alguno el que sea, yo que sé, pero unos más grandes que otros ahorita planearán. Hay planes mediatos e inmediatos, ¿no? Mediatos es decir, más lejanos e inmediatos, ya próximos. Pero bueno, todos tenemos un proyecto de vida, por decirlo así, es decir, todos queremos hacer algo con nuestra vida, un plan de vida. Todos, sin excepción, tenemos algo, planeamos. Y unos más que otros, pero bueno, en síntesis todos. Negarse a sí mismo es entender que a veces esos planes van en contra de Dios, por decirlo así. Y que a veces hay que darle la prioridad, no hay que darle, a veces no, siempre hay que darle la prioridad al plan de Dios. Y que tengamos la posibilidad y la resolución, es la palabra, de poder negar mi plan personal pequeñito, que quizás, que muchas veces, ese plan mío es muy limitado, a lo mejor también egoísta, porque es limitado, está pensando en mi propio bienestar, poder decir, hombre, este plan es limitado, egoísta, y entonces me voy a abrir al plan de Dios. Qué difícil a veces eso, porque es negar mi propio plan y aceptar y abrirme al plan de Dios. Es decir, vivir en una continua apertura a lo que Dios quiera de mi vida. Y no cerrarme en que es que quiero esto o aquello y lo hago sí o sí. Lo quiero y lo voy a hacer. Cuésteme lo que me cueste, lo voy a hacer. No estoy diciendo, aquí la clave está ¿eso es lo que quiere Dios? ¿O estamos como Pedro? A ver, voy a leerla para que no digan que yo me la inventé, no, a ver. Como Pedro, podríamos escuchar la palabreja, o no solo palabreja, no era una palabreja, era una frase. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Cuando me encierro en mi limitado plan, pequeñito, egoísta, estoy pensando como un limitado hombre, pequeñito y egoísta. Pero cuando me abro al plan de Dios, pues estoy pensando a lo grande, como Dios piensa. Y en ocasiones, por no decir siempre, muchas veces, lo que yo pienso aquí en pequeño termina siendo o yendo en contravía de lo que Dios quiere en ocasiones. Repito, me da miedo decir que casi siempre. Entonces digamos que en ocasiones. Aquí la clave está entonces es en descubrir lo que Dios quiere, el plan que Dios quiere para mí. Y termino esta parte diciendo que me sorprendo yo mismo al ver mi propia vida, que yo nunca planeé estar aquí en los Estados Unidos y en una parroquia aquí. Ese no era mi plan. Nunca estuvo dentro de mis planes. Sí estuvo venir a los Estados Unidos, pero estar unos añitos y ¡pum! Irme, regresarme, no quedarme por acá. Así fue el plan. Pero bueno, llevo 17 años y todo cambió. No está dentro de mis planes. Ese no es el plan. Y el otro, en el momento, pues era lo que yo creía que era lo que tenía que hacer y para mí era lo mejor. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, pues menos mal no. Y toda mi vida, desde muy joven, giró alrededor de ese plan, que eran grandes planes para mí en ese entonces y todo lo hacía para allá. Y de hecho por eso llegué aquí, pero con la clara idea de salir de aquí luego. El Señor lo desbarató, el Señor lo destruyó y ahora Él creó otro plan que es totalmente distinto, porque es casi totalmente distinto al que yo tenía. Evidentemente yo iba a ser sacerdote, porque yo vine siendo sacerdote a los Estados Unidos, entonces el plan era ser sacerdote, pero no aquí, y por tanto no es el cura de ustedes, y pues no los conocía, no me vayan a malinterpretar, ¿no? Pues ese no era el plan, era simplemente que no era el plan, punto, ese no era. Pero hoy día digo, gracias a Dios, es que el Señor es bien inteligente, Él lo cambió bien pillín,
lo cambió y mira, aquí estoy. Y cuando uno sigue el plan de Dios, pues entonces está bien, contento, feliz, porque encuentra la plenitud siguiéndolo a Él. Y lo otro que dice el Señor es que hay que tomar su cruz para seguirlo. En el contexto del Evangelio, tomar la cruz significa literalmente morir físicamente. Es decir, quien sigue al Señor tiene que saber que seguirlo supone, en el tiempo de Jesús y en el contexto del Evangelio, morir, perder la vida por Él. En nuestro contexto, yo espero que ninguno de ustedes la tenga que perder, y evidentemente yo tampoco espero perderla por seguirlo, pero tenemos que interpretarlo como la apertura al sufrimiento, la apertura a la dificultad. Seguir al Señor es dificultuoso. Seguir al Señor no siempre es fácil. Seguir al Señor tiene que verse en lo tortuoso del camino, lo tortuoso del caminar. Viene con sufrimiento, viene con dificultad. Repito, no estoy hablando de la muerte física. Hay una especie de muerte, y en eso se tiene que ver con el negarse a sí mismo. Hay una parte de muerte de lo que yo quiero para seguir por acá. La tentación humana es, ¡ay, yo quiero este camino que me gusta más, mis deseos, mis ambiciones, y entonces tengo que morir a todo eso y seguir por acá para seguir al Señor? Hay dificultad, hay guerra interna. Yo quiero esto, pero el Señor no, entonces tengo que morir a eso. Hay esa dificultad, pero no solo eso, sino también lo tortuoso del caminar, muchas veces con el Señor. Entonces, el discipulado o el discípulo es aquel que lo logra y lo hace siempre. Pidámosle entonces al Señor que son tres cosas en síntesis lo que yo he querido hablar con ustedes hoy. Lo primero, ¿quién es el Señor para nosotros? Él es el más importante, o debería de ser lo primero y más importante de nuestra vida. Y como tal, a eso más importante seguimos, y a eso más importante seguimos con fidelidad. Y por tanto, viene lo segundo. Nos negamos a sí mismo, es decir, queremos que se haga la voluntad de Él y no la mía. Su plan, no mi plan. Yo no intento imponerle mi plan, sino que intento abrirme a lo que Él quiera. Y por tanto descubrir lo que Él quiere en mi vida. Y segundo o tercero, unido a eso segundo, hay dificultad también en el camino con el Señor, en el discipulado, y la acogemos, no la negamos, la acogemos y la vivimos, porque el camino, como dicen en Colombia, es retrechero, es decir, es dificultuoso, es duro. Así es el camino del discipulado. ¿Ustedes dicen en México también así? ¿Retrechero? ¿No? Ahí les estoy enseñando español para que vean. Vienen también a aprender español aquí, para que no digan nada. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe. Invoquemos a Dios que nos ha dado a Cristo. Primero el credo, Señor.